pensando en lo que hablamos el domingo pasado, y también en la idea de que estamos comenzando un nuevo año, me gustaría que retomáramos el texto en Filipenses que revisamos el pasado domingo. Y como también lo mencioné la semana pasada, pues esta es una nueva serie. Hoy será la primera charla de la serie, la primera charla del año. Así que, por favor, abran sus Biblias. No vamos a tener los textos esa mañana en la pantalla, pero ustedes van a tener el tiempo, por favor, de buscar estos textos en sus Biblias. Así que vayan a Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Y vamos a estar hablando harto, especialmente de este capítulo 3 de Filipenses, en todo lo que concierne al mes de enero y tal vez un poquito más allá. Pero por ahora vamos a mirar Filipenses 3, versículos 12 al 14. Esto es la nueva traducción viviente y dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Eso era algo que el apóstol Pablo buscaba con mucha vehemencia. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Eso es la verdad hermoso. En serio, es muy profundo lo que el apóstol Pablo está anhelando. Versículo 13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, Pablo aquí habla de una meta y creo que no necesitamos profundizar mucho para concluir que terrenalmente yo creo que esta era la meta más importante del apóstol. Una meta que claramente no había alcanzado aún. Por eso dice: no es que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, me esfuerzo. ¿Y saben algo interesante? Pablo no lo alcanzó estando en su humanidad. Ni ninguno de nosotros podrá alcanzarlo estando en esta carne, en esta humanidad. Eso es interesante. Y si no lo miramos con detenimiento o con mucha atención, podríamos decir: bueno, entonces, ¿para qué perseguir una meta que no vamos a alcanzar aquí en la tierra? O sea, eso es absurdo. O sea, si lo dejamos solamente ahí, uno dice: bueno, pues, ¿qué sentido tiene? Es simplemente absurdo pensar en que vamos a estar persiguiendo algo que no vamos a poder alcanzar. Entonces, fácilmente diríamos: ¿en serio? ¿Eso tiene sentido? Pues la verdad es que nadie, ni siquiera el apóstol Pablo, lo iba a lograr. Solamente vamos a verlo completamente o cumplido completamente cuando Cristo regrese por nosotros. Esa meta que el apóstol Pablo perseguía solo va a ser real el día en que Cristo venga por cada uno de nosotros, el día en que Cristo venga por su iglesia, no antes. Solo ese día en que aquel que prometió que la perfeccionaría y que la acabaría, venga por nosotros, vamos a alcanzar esa meta, no antes. Entonces, ¿cuál es la meta? Necesitamos ponernos metas en nuestra vida, especialmente como hijos de Dios, pero por ahora no la vamos a alcanzar, no la vamos a tener, pero no tiene, y eso no tiene que significar que entonces ya no va a ser una de nuestras metas. Quiero que miremos a los versículos 20 y 21. Ahí en Filipenses 3, como dije, vamos a estar mirando mucho ese capítulo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, un poquito más adelante. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Noten lo que está pasando en los versículos 13 al 12 al 14. El apóstol Pablo dice: mira, no es que lo haya alcanzado,
pero no porque no lo haya alcanzado, entonces voy a dejar de luchar o voy a dejar de lado esa meta. No, al contrario, me esfuerzo cada día. ¿Por qué? Porque sabe que tarde o temprano el poder de Jesucristo se manifestará en su cuerpo y en el de cada uno de nosotros, de los que hemos creído. Y entonces habremos alcanzado esa perfección. ¿Cuándo? Cuando Jesús se manifieste. Es decir, cuando venga por cada uno de nosotros. Solo ese día, no antes, pero necesitamos entonces entender el lenguaje del apóstol Pablo. Porque, como ya lo he mencionado, podríamos concluir, bueno, pues entonces, ¿qué sentido tiene perseguir una meta que no vamos a alcanzar? O sea, en serio, eso no tiene mucho sentido. Pero el apóstol Pablo está haciendo una analogía aquí. Él usa la figura de un atleta. Él usa la analogía de un corredor para describir el progreso, el proceso, el crecimiento espiritual del cristiano. Dicho de otra manera, usted y yo evaluamos nuestro crecimiento espiritual en la medida en que corremos la carrera de la fe. Por ejemplo, si tú conoces un atleta y ves que ese atleta se prepara para unas competencias, entonces así sea en la manzana donde está ubicada su casa, tú ves que esa persona madruga todas las mañanas y empieza a correr. No está compitiendo, pero se está preparando para competir. Usted y yo diríamos de esa persona que es un buen atleta. ¿Por qué? Porque se prepara para pelear por una medalla. Si nosotros vemos ese atleta que tal vez usa cierta indumentaria, ¿cierto? Cierta dieta alimenticia, ¿por qué? Porque quiere estar en condiciones. Usted y yo diríamos, ese es un buen atleta. Ese es un excelente atleta que se preocupa por alcanzar la meta, por alcanzar el premio. Pero cuando lo miramos en la parte espiritual, es lo mismo. Pablo dice, usted y yo podemos evaluar nuestra meta en la medida en que nos preparamos cada día. Si nuestra meta y si nuestro crecimiento espiritual es importante, entonces eso se va a ver reflejado en muchas de nuestras acciones, en muchas de las cosas que hagamos en el día a día. Entonces, interesantemente, el creyente o los creyentes a los cuales Pablo se dirige no habían alcanzado esa meta. Ni siquiera Pablo la había alcanzado. Pero él dijo, y una cosa es clara, debían y debemos perseverar en seguirla. Y vamos a entender un poquitico acerca del porqué de estas cosas. Entonces, el domingo pasado, con base en este mismo texto, dijimos que es importante comprender que cada día es una oportunidad para seguir luchando, para prepararnos, para seguir corriendo, para seguir dando pasos de crecimiento en nuestra vida espiritual. Y digo vida espiritual porque si tú estás en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, entonces no hay otra vida, no hay vida secular, no, solo tenemos una vida y es una vida espiritual. No existe esa dicotomía entre vida secular y vida espiritual. No, si tú estás en Cristo, si tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes una vida y es una vida espiritual. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, entonces tienes una vida que no es espiritual. Y a través de Cristo solamente puedes empezar a vivir esa vida. Pero como estamos en Cristo, entonces todo es sagrado. Escuchen bien, todo es sagrado. Y es sagrado porque es la vida que Dios escogió para nosotros en Cristo Jesús. Solo hay una realidad para los hijos de Dios y es la vida, vivir la vida espiritual, buscar lo sagrado, buscar lo santo. Y cuando nosotros buscamos lo santo, entonces simplemente rechazamos lo que no es santo. De modo, amigos, iglesia, que esta lucha se desarrolla todos los días en todos los ámbitos de nuestra vida. Todos los días.
Sea que estemos bien, o sea que estemos mal, o no tan bien, esa lucha es una lucha que libramos todos los días, desde lo físico hasta esos pensamientos que nadie conoce aparte de nosotros y Dios. Por eso decimos, cada día es una oportunidad para acercarnos a la meta, para correr hacia la meta, para correr hacia ella con todo lo que tenemos, de la misma manera que lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, la pregunta aquí es, el punto aquí es, si la meta del apóstol Pablo es la misma meta que nosotros tenemos. ¿Y cuál era la meta del apóstol Pablo? ¿Cuál era la meta que él perseguía con tanta insistencia? Pues quiero mencionar lo que no era su meta. Él no corría para ganar su salvación. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Él no corría para ganar su salvación. Muchos creyentes en este tiempo están corriendo para ganar su salvación. Pero Pablo entendió que no podía hacer absolutamente nada para ganarla, que no dependía de ningún esfuerzo suyo, de ningún esfuerzo que él pudiera hacer para ganarla. Así que, pues esa no era la razón. Él entendió de una manera muy interesante que no podía hacer nada para ganarla. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, él deja claro esto, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras. La salvación no se gana por obras, y Pablo lo tenía claro, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe en sus propios esfuerzos, en su propio mérito. Así que la gran meta del apóstol Pablo no era ganar la salvación. ¿Por qué? Porque sentía, sabía, entendía que ya la había recibido. No porque la había ganado, sino porque la había aceptado como un regalo precioso de Jesús. Tampoco Pablo corría para tratar de asegurar esa vida. ¿Saben? Muchos creyentes en este tiempo creen y abrazan la salvación por gracia, pero corren, se preocupan, están tremendamente afanados día a día porque al final puedan llegar al final de la vida aquí en la tierra y sentir que han hecho lo suficiente para asegurar esa vida, es decir, para no perderla. Quieren pelear, correr para asegurarse que al final la van a tener. ¿Saben? Esa tampoco era la meta del apóstol Pablo. Las cosas que él hacía tampoco era para sostener y soportar y asegurar esa vida eterna. Él entendió que en Cristo su eternidad estaba segura. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo escribe esto: estoy convencido, estoy completamente convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, por ende en él, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Eso es algo que reposa en la soberanía de Dios, en su gracia, en su misericordia. Entonces, Pablo no corría para asegurarse de llegar a la meta, alcanzar la salvación. No, él lo tenía seguro y sabía que en Cristo su eternidad estaba segura. Entonces, ¿cuál era esa meta específica? ¿Cuál era esa meta puntual? ¿Saben cuál era esa meta? Ser semejante a Cristo. Ser semejante a Cristo. Ahora, muchos creyentes corren en este tiempo para ganar la salvación, para soportar y asegurar esa salvación, y se han olvidado de lo que importa aquí y ahora. Y esa era la meta del apóstol Pablo: ser semejante a Jesús, a su Salvador, a su Señor, aquí y ahora.
ser cada día más como Cristo. Cuando él miraba hacia adelante, no había nada que lo detuviera. Nada lo emocionaba más como ir hacia la meta que tenía enfrente. Sin importar la gloria del pasado o la desgracia del pasado, corría para alcanzar su semejanza con Jesús. Y saben, uno podría decir a este punto, bueno, un día seremos santos, no solo en posición, sino en estado. Y entonces seremos semejantes a Cristo. Eso también es parte del paquete de nuestra salvación. Entonces, esa es una de las promesas que se cumplen sí o sí, porque descansa en Dios. Entonces, ¿por qué ese anhelo tan profundo de Pablo de alcanzar su semejanza con Cristo, con Jesús? Si finalmente un día también vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Por qué el afán? ¿Me hago entender? Espero que me estoy haciendo entender. Si eso es algo que, igual que nuestra salvación y nuestra eternidad, vamos a tener sí o sí al final, porque es algo que Jesús prometió. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo sí se preocupaba por eso y corría cada día y se afanaba e hizo de eso su meta suprema en la tierra? ¿Por qué? Es más, ¿por qué si él mismo sabía que no lo iba a alcanzar? ¿Por qué se esmeraba tanto en eso? Creo que hay dos formas de responder esa pregunta. La primera es la respuesta corta. Y la respuesta corta es la siguiente: porque la búsqueda de santidad debe ser una lucha continua. Esa es la respuesta sencilla y la respuesta corta. Y es algo que debemos hacer mientras estemos aquí en este cuerpo pecaminoso. Después no, porque después pues vamos a tener un cuerpo glorioso y no vamos a tener la oportunidad de decir, yo quiero luchar contra el pecado. Entonces es aquí y es ahora. Jesús no nos dijo, sálvense a sí mismos. Pero ¿saben qué nos dijo? Nos dijo que fuéramos santos. Jesús no dijo que debíamos luchar por mantener nuestra salvación, pero en cambio dijo que debíamos vivir como personas que habían sido salvadas. Espero que me estoy haciendo entender. Jesús no dijo que podíamos hacer algo para cambiar el tiempo en el cual Él nos llamará a su gloria, pero dijo, imítenme, vivan de tal forma como si ya lo estuviesen delante de mi presencia en la eternidad. Ustedes son ciudadanos del reino. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, por eso es importante que nosotros buscamos nuestra semejanza con Jesús aquí y ahora, que no esperamos la eternidad para anhelar esas cosas. Buscar la perfección que tiene que ver con santidad y que Pablo resumió cuando se refirió a buscar ser semejante a Cristo, es algo que todos deberíamos buscar aquí y ahora. Y simplemente quiero dar 3 razones esta mañana. Tal vez hay más, seguramente hay muchas más razones, pero quiero enfocarme rápidamente solo en 3 razones por las que usted y yo deberíamos buscar nuestra semejanza con Cristo aquí y ahora. Primero, porque es la forma genuina del creyente de conocer a Jesús. Esa es la manera más auténtica que tenemos de conocer a Jesús. Usted y yo conocemos a Jesús de una manera profunda, mucho más profunda, real, cuando tratamos de imitarlo. No hay otra forma. Usted y yo podemos conocer la Escritura, conocerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero solo en la forma en que nosotros imitamos a Jesús en el día a día es que le vamos a conocer. Es que vamos a conocer el precio que Él pagó en la cruz por nuestra salvación. Es que solamente a través de esa forma es que vamos a entender el sacrificio que Él pagó en la cruz y ya estando aquí en la tierra, como cada uno de nosotros. Entonces, la forma genuina de conocer a Jesús es cuando realmente tratamos de imitarlo en todas las facetas de su ministerio terrenal, siendo santo, siendo bondadoso, siendo justo, siendo
yendo en contra de lo que el mundo quiere imponernos. Por eso es importante que tenemos estas cosas en mente. Segundo, entonces, primero, es importante que buscamos nuestra semejanza con Cristo porque es la forma genuina de conocerle. Segundo, porque cada vez que lo imitamos, otros van a desear conocer y acercarse a Jesús. Incluso van a querer imitarnos si imitamos a Jesús. Es lo que el apóstol dice ahí en el versículo 17 de Filipenses 3. Él dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Eso es importantísimo. Nosotros necesitamos de personas que modelen a Jesús aquí y ahora. Mira, en la eternidad nosotros no vamos a necesitar modelos, porque Jesús va a ser nuestro modelo 24/7 y lo vamos a ver de manera real, no como lo vemos y lo percibimos ahora. Y todos nosotros ya no vamos a estar aquí luchando contra esto. Entonces, no necesitamos modelos allá. Los modelos los necesitamos aquí y ahora. Por eso el apóstol Pablo perseguía esa meta de alcanzar ser semejante a Jesús aquí y ahora. Es aquí y es ahora. No es en la eternidad. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro ejemplo, nuestro modelo, va a jalar, va a enganchar, como decimos en Conviva Norte, a otros. Pablo le daba la importancia al ejemplo. Y la razón número 3, esta es la forma, buscar nuestra semejanza con Jesús aquí y ahora, es la forma en cómo expresamos gratitud y honra a nuestro Señor. Cuanto más buscamos santidad, más fácil es descubrir y hacer a un lado todo aquello que no nos sirve. Y estaremos más livianos para seguir corriendo, para seguir compitiendo, para seguir buscando la gran meta. Miremos a modo de conclusión unos versículos atrás. Aquí en ese mismo capítulo de Filipenses 3, un poco más atrás, esto es versículo 7. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Jesús. El incomparable valor de conocer a Jesús. Esto era experiencia. Lo que el apóstol Pablo perseguía era esto mismo. Ser semejante a Jesús. Ser semejante en todo lo que Jesús hizo aquí, estando en la tierra, como cada uno de nosotros. Él dice, conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo y otra vez dice, a fin de conocer a Cristo. Y luego dice experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! Eso me impresiona. Eso me impresiona. Todas esas cosas que el apóstol Pablo está mencionando acá y que constituyen su gran meta son cosas que solo aplican para nuestra vida terrenal. No para la eternidad. Conocer, conocer, conocer. Experimentar a Jesús. De eso se trata su gran meta. Esa debería ser nuestra tarea todos los días. Y quiero fijar mi atención en la última línea del texto que acabamos de leer. Eso está en el versículo 10. En la última parte, Pablo dice ser semejante en su muerte. ¿Pretendía el apóstol Pablo ser corredentor con Jesús? Iglesia, esto es clave que lo tengamos en cuenta. Esto es clave. Si no tenemos tiempo suficiente para pasar
con Dios, si no tenemos el tiempo para pasar con Dios, estando aquí en la tierra, ¿cómo es que nos emocionaremos al pensar que pasaremos toda la eternidad con Él? Quiero decir eso otra vez. Si no tenemos tiempo en la tierra para Dios, ¿cómo es que nos emocionamos al pensar en que pasaremos la eternidad con Él? Cuando Pablo, después del discurso, como parte del discurso, dice ser semejante en su muerte, no está diciendo que su muerte salvará a muchos. Eso no es lo que está diciendo. No pretende ser igual en potencia a Jesús en su muerte. Jamás un hombre podría imitar el alcance de la muerte de Jesús. Pero esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está diciendo, daré mi vida como sacrificio, si es necesario, para que otros, muchos, quizá toda la humanidad, puedan escuchar del Evangelio de Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De una manera está diciendo, así como Jesús fue obediente al Padre hasta el sepulcro para que toda la humanidad tenga la oportunidad de salvarse, Pablo decía, yo quiero que mis días lleguen corriendo en obediencia a mi Señor. Y si mi obediencia al Señor me lleva a la muerte sacrificial, estoy listo para hacerlo. ¿Por qué? Porque no se puede morir por una causa si no se ha vivido para la misma. Es imposible que nosotros querramos llegar al final de nuestras vidas y decir, Jesús, estoy listo, he peleado la buena batalla, si no hemos vivido para Él realmente. Entonces, el apóstol Pablo vivía para Jesús. Por eso mismo su meta era la eternidad. Por eso mismo corría cada día, porque su anhelo era parecerse a su Señor. Sabía que solo eso iba a ser posible en su totalidad cuando viera de cara a cara a Jesús. Pero nunca dejó de correr. ¿Por qué? Porque entendió que era la forma de dar honra, de dar gloria a su Salvador mientras estaba aquí en la tierra. En la eternidad no había espacio para eso. Allá no vamos a luchar con esas cosas, porque entendió que el ejemplo del creyente es importante y porque entendió que hay muchas personas que todavía no conocen del Evangelio y que en la medida en que usted y yo corremos la carrera de la fe, entonces otros van a querer correr con nosotros. Iglesia, ojalá que nuestra meta, ojalá que una de nuestras metas este año es ser semejantes a nuestro Señor, a nuestro Salvador, en obediencia, en servicio, en sacrificio. Necesitamos una buena razón para vivir este 2022, para arrancarlo con todas las fuerzas y con todo el entusiasmo. Yo creo que para los hijos de Dios no hay una mejor meta que esta. Buscar su semejanza con Cristo, con su Señor, con su Salvador. Espero, iglesia, que estamos arrancando un año en el que podemos decir, yo quiero ser fiel. Yo quiero correr cada día de este nuevo año la buena batalla de la fe. La tengo garantizada al final, pero quiero ser un hijo de Dios digno de su llamado. Tomemos un tiempo para orar esta mañana y sería bueno, sería muy, muy grato para nosotros, para cada uno de nuestros hermanos, escuchar que como parte de esa lista de deseos, de esa lista de metas y propósitos, usted y yo tenemos el firme propósito de parecernos a Jesús. Iglesia, corramos juntos un año más la buena batalla de la fe. No por ganar la salvación, porque ya la tenemos asegurada. No por asegurarla, porque no podemos hacer nada tampoco para hacer que no se pierda. Pero lo que sí podemos hacer y lo que somos llamados a hacer
es a correr, a vivir nuestras vidas como atletas espirituales, como personas que Dios ha salvado. Oramos. Padre, gracias, muchas gracias. Porque no podemos simplemente decir, bueno, pues esperemos que ese día llegue, sino que tenemos propósito, sino que como el apóstol Pablo hizo, nosotros también podemos hacer. Señor, que cada uno de nosotros, yo quiero correr esta batalla. Quiero cada día, Señor, ser más parecido a ti, ser semejante a ti en tu justicia, en tu bondad para con otros, en tu humildad frente al mundo, frente a la humanidad, en tu servicio sacrificial a otros, en tu lista de prioridades. Aunque amabas al mundo, amabas a los pecadores, aunque amabas a los hombres, en algunos momentos simplemente saliste y los dejaste ahí, incluso cuando habían necesidades, incluso cuando tus discípulos estaban preocupados por cómo es que los vamos a mandar a casa ahora, es tarde o no tienen el alimento para el camino. Tú les diste la espalda y te fuiste con tu padre, a hablar con tu padre, porque tenías tus prioridades bien definidas. Y yo creo que nosotros necesitamos parecernos a ti también en eso. Y yo me quiero parecer a ti en eso, Jesús. El apóstol Pablo dijo, imítenme, sigan los buenos modelos. Y Señor, yo te pido también por mis hermanos, por Conviva Norte, por tu iglesia en todo el mundo, porque podamos ser modelos que otros quieran imitar. Así que ponemos en tus manos este 2020. Ponemos en tus manos las listas que tal vez cada uno de nosotros tenemos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas. Pero también, Señor, te rogamos, porque nuestra meta primordial, en la parte principal de nuestra lista, que sea el parecernos a ti, que sea encontrar y hallar nuestra semejanza con Cristo, contigo, aquí y ahora. Gracias, Señor, porque dentro de 8 días ya vamos a poder estar todos, tal vez no todos, pero ojalá la gran mayoría, tomar un café, vernos el rostro, saludarnos, eso es genial. Así que gracias por las personas que hoy han estado conectadas, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por recordarnos que tenemos un propósito en esta tierra, que tenemos una meta y que tenemos sueños y que tus sueños pueden ser los mismos que nosotros podamos perseguir. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.